Mensaje a la chica. Acá están, estas chicas son de San Luis, son ustedes, ¿no? Sí. Nosotros vamos al Porvenir y ustedes van a Centenario. Sí. Así que, bueno, mira, se está juntando todo el país acá. El primer día de predicación, chicos, así que nos vamos. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? A ver. ¿Esta es la escuela de precursores o es la campaña? ¿Cómo anda? Son del Calafate allá. Es el de Mendoza, ¿no? Usted de Mendoza. Un gusto. ¿Cómo le va? Usted sigue acá. Usted sigue acá. Sí. Santa Fe. ¿Santa Fe? ¿Dónde están? Usted de Ushuaia, mirá, está en Ushuaia acá. ¿Usted lo que salió en la página? No. No. El espíritu de la campaña que es conducir a estudios bíblicos. Con gozo me ofreceré. El nombre, ¿cómo es su nombre? Abdón. Abdón se llama. Trabajaré. Vamos a trabajar para nuestro Dios. Daremos a Jehová. Bueno, estamos dando vuelta, pero la única oveja que hasta ahora encontramos es esta. Vení. Uy, esta es la única oveja que viene. Esta es la única oveja que viene, que conozco que viene, porque ella dice que no conocen la voz de los extraños. Pero esta, mirá qué bonita que es. De adoración también podemos estudiar. Este es sombrero mexicano, le dicen a este árbol. Y a este es el ceibo, el famoso ceibo. Mirá la flor del ceibo. El lapacho, ¿ves acá? Que este debe florecer lindo. Y este es un árbol que se llama el guapó, que es un fruto comestible, que es súper dulce. Así que mirá la cantidad de árboles frutales que hay en las calles. Acá, guapó se llama. Bueno, no sé qué pajaritos serán esos, pero mirá. En la calle están. Están comiendo fruta. No sé qué aves serán estas. Pero mirá qué color que tiene. Hoy tenemos la reunión, salí a caminar un poco. Me dijeron que hay unos barrios que viven unos monos. Un barrio como este. Y mirá, es acá. Mirá. Viven acá en los cables. Yo no sé si serán. No. ¿No? Ellos están acá desde siempre. Están acá dando vueltas. Pero son de la zona. No sabemos dónde salieron, aparecieron un día y primero eran 2, 3 y después se fueron teniendo cría la... Claro. Mirá, y tiene un hijito ahí atrás, mirá. Qué bárbaro, che. Ensucian y hay que lavar. El tema que ensucia, mirá. No. Ahí abajo como un perro. Y no es que ensucian, que hay que ensucian como el perro cuando bueno, le eche un poco de arena, lo junto, listo. Ahí hay que lavar. Hay que lavar porque no sale. No, claro. no sale. Quererlo llevar al macho, en realidad quieren llevarlo. Pero no lo pudieron agarrar y ellos no bajan, ellos se quedan ahí arriba. Claro, se quedan acá nomás. No se vayan a comer ahí. Mira. No bajan al piso. Mirá, ves, está acá nomás. Acá está el barrio, mirá. Una casa asfaltada, todo. Ellos viven en los cables, ¿no? Ellos están lo más campantes, pero mirá cómo van. Mirá. Ahí está el chiquitito. Ahí ya se juntó toda la familia. Claro. Bueno, venimos afuera de la ciudad porque nosotros estamos afuera de la ciudad y este es el Salón del Reino, está acá, está cerca de un lugar comercial al lado. Pusieron un lapacho y el hornero, el yaguareté y cosas, todo como onda, como lo dejaron preparado acá, ¿ves? En el Salón del Reino. Quiero seguir cerca de ti, Jehová. Seré siempre fiel.